tardes. Estamos aquí en Arreno Santiago. Hoy tenemos un invitado especial. Está con nosotros el exdiputado Leonardo Grosso. Y bueno, quería que nos comentes qué te ha convocado a nuestra provincia, si es la primera vez que vienes de visita. Buenas, ¿cómo están? Gracias por invitarme. No es la primera vez que vengo a Santiago. He venido muchas veces a Santiago. Desde muy chico que vengo a Santiago. Me encanta Santiago. Así que me han invitado mis compañeros del Movimiento Evita, me han invitado los compañeros y las compañeras de la agrupación Lapacho, de la Universidad de Ciencias Forestales, a una charla sobre la cuestión ecológica, ambiental, a las 17 horas del lunes, en la universidad, en la UNCE. Así que muy contento, vinimos acá una vez más, ya hemos estado en esa universidad, ya hemos estado con la agrupación Lapacho, ya hemos estado hablando de ecología y de ecologismo popular, le decimos nosotros, y de los problemas que eso trae aparejado para la construcción de una Argentina distinta, ¿no? Qué bueno, me encanta. Entonces tienes toda una construcción en base a eso, y qué bueno que conozcas nuestra universidad, que sea cercano. Nosotros también somos estudiantes y bueno, siempre estamos encantados de recibir gente. Buenísimo. Y lo mismo aquí en Arriendo. Hasta me han dado un libro en la universidad, que creo que el rector me dio un libro alguna vez que cuenta que en realidad es la primera universidad, y ahí no me voy a meter con Córdoba y en los líos que tiene usted con Córdoba, sí. Pero ahí parece que esta es la primera universidad o la primera sede universitaria. Sí. Ahora son la sede primada del Vaticano también. Así o sea, es. Bueno, están pica en punta Santiago del Estero. Bueno, ¿cómo no voy a venir? Nada más ni nada menos que la madre de ciudades. Exacto. Bueno. Bueno, entonces, tengo entendido que la mesa de panel de hoy se llama Rumbo a un futuro sostenible, estrategias integrales para humedales, bosques, RIGI y cambio climático. No sé si te gustaría comentarnos un poco más sobre esto del RIGI y que, bueno, sería el régimen de incentivos para grandes inversiones. Sí, que más que un régimen de incentivo es una sentencia de esclavitud para la Argentina. El RIGI es una versión empeorada de todo lo malo que se había hecho en la Argentina en los años 90 con el menemismo, con la reforma constitucional del 94 y la provincialización o fragmentación, me gusta decir más a mí, para no entrar en falsas discusiones, la fragmentación de la soberanía sobre los bienes comunes, que todo el mundo los llama recursos naturales, pero son bienes comunes y que hacen al patrimonio no solo económico, sino cultural y ecológico y social de nuestro pueblo. Y con la ley de inversiones mineras y el régimen de incentivo a las inversiones mineras de aquellos años, de los 90, que limita a la Argentina en términos de regalías. La Argentina tiene un máximo de 3% de regalías, la provincia puede poner como máximo el 3% de regalías, y ese es un límite que ha puesto la Constitución del 94, que es una constitución neoliberal. Sí. Bueno, en esta nueva oleada más violenta y más espantosa de neoliberalismo que vivimos con este mamarracho que es el presidente que tenemos hoy en la Argentina, bueno, se ha recrudecido eso y el RIGI es la versión empeorada y también violenta de ese régimen neoliberal. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en uno de sus artículos, no recuerdo ahora el número, creo que es 135, 163, bueno, me pierdo con los números, pero uno de sus artículos establece que declara a todas las inversiones inscriptas en el RIGI como de interés nacional, y por lo tanto declaran nula, de nulidad absoluta, toda ley nacional, provincial o municipal que interfiere con el desarrollo de esa legislación. Por lo tanto, han construido una legislación que viene a destruir todo tipo de legislación de protección ambiental, que Argentina en materia de legislación y en materia de protección ambiental es uno de los países pioneros y ejemplo, digamos, en el mundo nos vienen a ver. Bueno, por eso digo que el RIGI es un problema. Algo de esto vamos a estar charlando hoy. Eso profundiza niveles de desigualdad en la Argentina, sí. No viene a desarrollar la industria y a desarrollar la economía en términos de economías regionales para generar el bienestar de nuestro pueblo,
viene a consolidar un modelo extractivista de expulsión de las poblaciones locales, de exclusión y segregación de las poblaciones locales de los bienes comunes que los utilizan, los extraen solamente y se los llevan para las grandes cadenas de valor de las grandes corporaciones globales, ¿no? O sea, volvemos a poner a la Argentina por iniciativa del gobierno de Milei como un país meramente proveedor de materias primas, por lo tanto un país donde más de un tercio, más de 2/3 de la población va a quedar afuera. Porque un país proveedor de materias primas en un mundo concentrado, tecnificado y extranjerizado como es el mundo actual, es un país que puede generar empleo para como mucho 10 millones de personas. Bueno, en la Argentina somos casi 50. Así es. Claro, y el retroceso que implica en todas las luchas que se venían conquistando y ganando en este sentido sobre el ambientalismo también es un retroceso muy grande. Uh-huh. También he leído que para ser aprobado el RIGI ha sufrido muchas modificaciones para que lo aprueben, digamos. Sí, muchas modificaciones en términos de años de inversión, de escala de inversión, de incentivos. Yo leía el otro día a un especialista en materia económica en megaminería y en estos incentivos, y el tipo decía, le dieron más que lo que cualquier empresa megaminera pedía, digamos, ¿no? No solo tienen exenciones desde el IVA hasta ingresos brutos, hasta ganancias, o sea, le cobran menos impuestos que a cualquier otro hijo de vecino o hija de vecina de la Argentina por 30 años. Y yo insisto con esto también porque son exenciones y privilegios durante 30 años para una empresa que no solo no los necesita, sino que tiene un poder global importante. ¿Y qué son 30 años? Y creo que son 7 periodos presidenciales y medio. Claro. 7 periodos presidenciales y medio son 30 años y es lo que han venido a instalar en la Argentina, y por eso hay que oponerse y por eso hay que resistirle al RIGI. Claro, y una Totalmente. pregunta, Leo, por ejemplo, frente a este avance del neoliberalismo que literalmente nos condena, ¿cuáles son las medidas de fuerza, cuáles son los planes de lucha que se está realizando desde la lucha ambientalista, desde el poder legislativo, desde los emprendedores de la agricultura popular, por ejemplo? Sí, y ahí tenemos algunos problemas, digamos, como todo el campo popular. Claro. Que primero hay una parte del ambientalismo inscripto en una discusión interna, digamos, ¿no? Si sos desarrollista, no sos desarrollista, Bueno. y si no sos desarrollista, te corren los desarrollistas, y si sos desarrollista, te corren los ecologistas, y la verdad es que eso hoy no le mueve el pelo a nadie, primero porque no hay ninguna política de desarrollo en Argentina en ciernes, digamos, ¿no? Lo que hay es una política de extractivismo pleno y de destrucción del aparato productivo argentino, porque después podemos discutir cuál es el impacto del aparato productivo, del desarrollo industrial en la Argentina y en la ecología y en los bienes comunes, que es una discusión que hay que encarar, por supuesto, para pensar el modelo de desarrollo, pero hoy no está en discusión eso. Entonces es una discusión de hace un gobierno atrás, por lo menos, que además no lo logró, y que divide al campo popular y al campo ecologista hoy en la Argentina. Al campo popular en general, porque el problema ecológico no es un problema de los ecologistas. Claro. El problema ecológico es un problema ecológico, es político, es económico, es el Territorial. modelo de país que nosotros queremos encarar. Y el RIGI es un modelo de país, no es un ataque solo a la ecología y a los bienes comunes. Claro, para llevar adelante ese modelo de país, en función de los intereses de las grandes corporaciones internacionales, necesitan destruir toda la legislación ambiental y las protecciones que fueron construyendo los pueblos, no los gobiernos, porque todas las leyes de protección ambiental en la Argentina han sido iniciativa de las comunidades de pueblos originarios, de las comunidades campesinas de la agricultura familiar, de los pueblos que se oponían a la megaminería, digamos, han sido de abajo para arriba, y eso ha mejorado, digamos, la protección ambiental. Bueno, esto es lo que estamos discutiendo, y por eso yo creo que hay un problema en el ambientalismo, porque no logramos descular esa discusión central. Hoy toda persona que se diga ambientalista tiene que estar parado de la vereda enfrente de este gobierno, tratando Totalmente. de boicotear que este gobierno cumpla su plan económico y su plan político. Porque en realidad lo que hay que hacer es eso. Yo lo que quiero es que Milei no haga lo que quiere hacer.
¿Por qué? Porque Milei lo que va a hacer es mucho daño para la Argentina. Y bueno, nosotros tenemos derecho a peticionar, derecho a protestar, derecho a reclamarle a las autoridades, tenemos estrategias para construir mayorías y bloquearle en los congresos. ¿Qué vamos a hacer el año que viene que hay elecciones? ¿Vamos a permitir que siga llenándose de fachos los congresos de las provincias y de la nación? De personas como las que estamos viendo que van a visitar a Astiz, a Videla, o sea, a Videla no porque se murió, pero si no lo hubiesen ido a visitar, porque fueron al mismo pabellón. Entonces, tenemos que tener una discusión importante para poder frenar eso, enfrentar a Milei, poner la discusión sobre la mesa. Este modelo de país va a destruir los bienes comunes. Después discutimos cómo preservamos o qué modelo de desarrollo o qué modelo de país es necesario y cómo integrar la perspectiva ecológica a ese modelo de país. Bien, si vos dices, por ejemplo, de que es algo que lo tenemos que discutir, pero ¿vos ves que hay una distancia entre la discusión y la acción de la discusión? Yo creo que hay bastante distancia, sí, claro, sí. Creo que hay una falta, lo más importante para mí es que hay una falta de articulación. Claro. Entonces, la asamblea contra la megaminería de Esquel no articula o no logramos articular esa pelea con la pelea de un sindicato en Buenos Aires. Y hoy es la misma pelea, o de un movimiento social acá en Santiago del Estero. Tal cual, cuando vos dices esto de posicionarnos en la vereda del frente, tiene mucho que ver con esto de que no nos ganen las luchas individuales, ¿no? Porque lo que termina haciendo es fracturizar las luchas, digamos, y nos sectoriza un montón, y eso hace que pierda fuerza el movimiento como opositor, sí. Básicamente. Exacto, que lo que necesitamos es que ese movimiento opositor y popular, por supuesto, bloquee el intento de implementación de este modelo antihumano, digamos, ¿no? Este modelo de la crueldad, este modelo de la exclusión, de la segregación, de la pobreza, de la violencia, del hambre. Nosotros tenemos que bloquear eso porque es el resultado que ya lo está obteniendo, no hay que esperar mucho. Apenas 9 meses han pasado de este gobierno y hay 1 millón de pibes que se van a comer sin dormir, 1 millón de pibes y 1,5 millones de pibes que comen una vez al día. Tenemos cifras que nunca habíamos tenido, pero además de eso, un Estado generando el vacío institucional o de protección, desfinanciando las políticas de protección social, desfinanciando la salud, desfinanciando la educación. Sí. Tenemos los docentes y no docentes universitarios por debajo de la línea de pobreza. Tenemos, no sé, políticas de apertura indiscriminada de las importaciones destruyendo la capacidad industrial de la Argentina. O sea, es la primera vez que la Argentina vive una situación no de recesión, los economistas ya hablan de depresión económica como la del 30, pero la diferencia es que esta es inducida por el Estado. No es una crisis, un estallido global. Claro. Yo recuerdo cuando fue el Lehman Brothers y la crisis internacional de los bancos, la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos, después más adelante fue en Europa. Acá se hablaba mucho de políticas contracíclicas y Cristina desarrollaba políticas contracíclicas para ir remando en contra de una corriente que te deprimía la economía, distribuyendo recursos, financiando con préstamos a determinados sectores estratégicos y demás. Bueno, este hace lo mismo, pero al revés, digamos, ¿no? Tiene una decisión de financiar y de destruir y de deprimir la economía. Para que baje la inflación, el tipo decidió que la gente se muera de hambre. Básicamente, es más que nada una adulación al capital extranjero, es una depreciación a la propia moneda, a la propia soberanía económica, ¿no? Uh-huh. Sí, sin duda. Sin duda, es algo nunca antes visto. Yo, de todas maneras, soy muy optimista. O sea, yo creo que el pueblo argentino es un pueblo que pelea, digamos, sí. No es un pueblo fácil para ningún gobernante. Sí. Por suerte, no es un pueblo fácil para ningún gobernante y confío plenamente en que ese pueblo que no ha sido fácil para ningún gobernante no le sea fácil a Milei. Nosotros tenemos que salirnos de esa idea. Hay una cosa así como que se construyó, ni bien ganó Milei, creo yo, y que es y los grandes medios de comunicación lo amplifican y la derecha se encarga de tratar de solidificarlo, que es como una especie de idea de como del fin de la historia. Uh-huh. Ganó Milei, todos ustedes
están muertos tirados en el rincón, no existe más nada, ganamos nosotros, llegamos nosotros, ahora vamos a privatizar, vamos a vender todo, vamos a matar a palo a la gente que proteste, vamos a matar de hambre a la gente. Lo que dijo Adorni el otro día. Hay que tener miedo al que viola la ley, no miedo a la represión, ¿no? Como una cosa así, como tratar de naturalizar, y eso no es así. Este pueblo en 6 meses pasó de a anunciar el protocolo antipiquete a la resistencia en contra de la aprobación de la ley bases y la porquería del RIGI, digamos, ¿no? Que fue muy grande y que llevó, sí, por supuesto, compañeros presos y que hubo mucho conflicto, pero que fue muy grande la oposición, sí. Que demostramos y en la historia va a quedar que no es una ley que salió con consenso, porque cuando no hay acuerdo en la calle no hay consenso, por más que toda la casta le levante la mano a Milei, digamos, ¿no? Nosotros quedó demostrado eso y siguió habiendo conflicto y siguió habiendo movilización y ahora son los jubilados y después fueron los estudiantes. Entonces la movilidad social ascendente, que es un valor en nuestro pueblo, sí. Bueno, no se negocia tan fácilmente, no se castiga tan fácilmente y eso trae consecuencias para los políticos y para los que dicen que no son políticos, aunque ejerzan el poder político como Milei. Y una pregunta, por ejemplo, hablando de la oposición, ¿cómo estás viendo el panorama popular, sobre todo puntualmente el panorama popular, en cuanto al trabajo opositor que tiene? Por ejemplo, ¿vos crees que hay, por ejemplo, políticos que están leyendo más la doctrina que leyendo lo que dice la gente, leyendo la sociedad? Voy a ser muy sincero, yo creo que los políticos están en un cumple total, así lo decimos en Buenos Aires, cumple total. No hay una conexión de lo que pasa y lo que sufre la gente con la política. Están disputando, o sea, hay una discusión, apareció esta idea de las nuevas canciones y demás. Yo creo que se están discutiendo los intérpretes, no las nuevas canciones, y que hay que discutir las nuevas canciones. Hay honrosas excepciones de compañeros y compañeras que plantan esa discusión. En las últimas semanas, inclusive Cristina ha planteado agenda nueva y discusiones. Para mí nosotros tenemos que abordar 2 cosas. Una es la resistencia articulada del gobierno de Milei para poder frenar y desarticular su plan económico y su plan de mal gobierno. Nosotros tenemos que frenarlo, eso tenemos derecho a la resistencia, es un derecho que tenemos que ejercer ese derecho a la resistencia, democráticamente por supuesto, pero tenemos derecho a protestar en contra de lo que no nos gusta y a tratar de construir mayorías en los parlamentos provinciales y nacionales para que no salgan las barbaridades que estos tipos quieren hacer, alzar la voz del pueblo para que no sea que la voz de las corporaciones sea la única que se imponga, y por el otro lado debatir profundamente cuáles son las tareas que tiene que llevar adelante la Argentina para salir de esta situación. Y eso es propuestas concretas, y eso es un programa, y eso es, Cristina le dice, bueno, enderezar al peronismo, Juan le dice hay que construir un plan de desarrollo integral humano, nosotros planteamos que hay que construir la agenda popular argentina. Bueno, todos de alguna manera le dicen, bueno, construyamos, veamos, confluyamos, inclusive bancándonos no solo las diferencias, sino no tener la razón en alguna de las cosas, digamos, ¿no? Porque hay que buscar síntesis. Entonces, bueno, yo creo que esto es así, pero si ustedes son 2 que creen que es de otra manera, bueno, son 2 contra 1. Claro. Más o menos buscar algún mecanismo democrático que resuelva esos matices que existen y que son muchos en el campo popular, y bienvenidos sean, porque eso mejora y nos permite acertar un poco más, digamos, que Kirchner, Néstor decía, cada uno tiene su verdad relativa, digamos, no hay una verdad absoluta. Bueno, construimos a partir de verdades relativas, y me parece que el campo popular tiene que hacer eso, resistir a Milei y construir el programa que reenamore al pueblo, no como una idea de seducción, porque eso también, digamos, ¿no? A ver cómo construimos el marketing necesario, sino como una idea de opción, digamos, de opción concreta. Hay una opción en la Argentina que se puede construir a partir de la experiencia de los sectores populares, de los distintos sectores populares que existen en Argentina, porque esas cosas ya se hacen, porque se hicieron, porque ninguna idea nace de un repollo o viene volando, sino que nacen de la realidad y de la práctica que el campo popular ejerce a lo largo y ancho del país y a lo largo y ancho de la historia, digamos, ¿no? Eso me parece.
En ese sentido, vos tienes un optimismo, por ejemplo, a mí me remite mucho a la popular frase de que los peronistas somos como los gatos, por ejemplo. ¿Me entiendes? Vos piensas de que, además del escándalo, hay esto de que no estamos peleando, nos parece que no estamos peleando, pero no estamos reproduciendo, de que Puede hay, ser. Y en puede el ser, fondo sí. puede haber un optimismo con respecto al proyecto. Yo soy optimista, soy muy optimista. Yo creo que nosotros nos vamos a ordenar y que vamos a construir una alternativa a esto, no tengo duda. Creo que tenemos que, insisto, discutirle mucho a este gobierno y ponerle un freno. O sea, el rol de la oposición Claro. es el contrapeso, digamos, ¿no? Porque si no, esto no es una monarquía absolutista, aunque Milei quiera que así sea. Nosotros tenemos Claro. que defender la democracia, tenemos que defender la justicia social, tenemos que defender la educación pública, tenemos que defender la salud pública, tenemos que defender valores. Por supuesto, tenemos que discutir la eficiencia del Estado, tenemos que discutir la seguridad, tenemos que discutir la eficiencia también en términos de alcance de la educación pública también. Obvio, hay que discutir todo. Claro. Todo se puso en discusión. La crisis es de la magnitud de Milei. Claro. La crisis del campo popular es de la magnitud de Milei. No, tal cual. Es enorme. Bueno, entonces nosotros tenemos que aprovechar y discutir todo. Las grandes crisis son muy difíciles para la gente en general, para el pueblo en general, pero también son grandes oportunidades para el pueblo en general, de poder poner de vuelta arriba de la mesa algunas discusiones. Yo tengo la sensación de que el peronismo en algún momento entró en una zona volvimos al dualdismo, digamos, ¿no? Una estructura de poder sin horizonte de transformación. Entonces, bueno, era conseguir un candidato que gane las elecciones. Ujú. ¿Y ganar para qué? Claro. Para hacer lo que hizo Alberto. Que hay muchas cosas que se pueden reivindicar, pero hay muchas cosas que estamos viendo que claramente no. Sí. Entonces, ganar por ganar después te lleva a costos enormes, ¿no? Y no quiero decir que hay que perder, ni mucho menos. Soy peronista, quiero ganar, por supuesto, pero ganar para transformar. Claro. Tal Yo cual. ¿Cuál es el quiero fin? el Estado, y este movimiento quiere conducir el Estado para transformar la vida de la gente, para ponerle un freno a las corporaciones, para poder distribuir la riqueza, para poder cuidar la naturaleza, para poder garantizar educación de calidad y todos los días a los pibes y las pibas de mi barrio, de tu barrio y de cada rincón de la Argentina, para poder soñar con que nuestros hijos van a vivir mejor que nosotros. Porque en definitiva laburamos para eso. Y eso se puede hacer en este país, porque es un país inmensamente rico. Sí, Los gringos ya se dieron cuenta, ¿no? Y nos mandaron un Milei para llevársela toda. Bueno, frenémoslo y veamos qué hacemos con lo que tenemos, cómo lo repartimos, cómo lo organizamos, que podemos vivir mucho mejor de lo que estamos viviendo. Este pueblo se lo merece y es un pueblo que lo ha construido en muchas oportunidades y que lo va a volver a hacer, no tengo dudas. Sí, totalmente. Forma parte de la identidad de la Argentina y creo que habíamos alcanzado un piso de oportunidades desde el que no deberíamos ceder y, como vos dices, organizarnos y luchar, hacer frente, a protestar porque es nuestro derecho. Sí, yo te quería preguntar, por ejemplo, volviendo al tema del medio ambiente, que recién me habías comentado de que había como, no te veo una grieta ahí adentro, pero hay posturas enfrentadas. ¿Cómo se podría en un escenario, por ejemplo, Argentina es un país bastante rico, Sí. en la minería y el extractivismo y algunas cosas, digamos, mucha gente te va a argumentar de que son necesarias para producir la riqueza. Sí. ¿Cómo se puede conciliar el enfrentamiento entre el desarrollismo, entre la inversión, entre las fuentes de trabajo que produce con las tensiones de las críticas ambientalistas, por ejemplo, la minería? ¿Cómo puedes decir, bueno, vamos a presentar un proyecto o cuáles son las ideas para que la minería sea lo menos dañina posible para el territorio, por ejemplo? Claro. Yo creo que es eso. Siempre me dicen, no digas eso, que es re anti. Yo estoy en contra de la explotación de offshore del petróleo, por ejemplo, en Mar del Plata, que es mi provincia. Y es una discusión enorme. Claro. Y muchos de nuestros compañeros no están a favor, porque lo que parece que hay ahí abajo es hay tanto petróleo como en Vaca Muerta, o un poco menos que en Vaca Muerta, pero 1/3 de Vaca Muerta es un montón. Y yo digo, ojo, porque primero que no es a 300 kilómetros de la costa, es a 2000 metros de profundidad, esa experiencia no se hizo nunca.
Te dicen Noruega y Brasil. En Brasil es más cerca de la costa y más y menos profundidad. En Noruega es a 200 metros. Claro. Después, lo otro que te digo y pongo en la balanza es cuánto empleo genera el petróleo. El petróleo, la cadena de petróleo entera en la Argentina, justo estaba leyendo para la charla de hoy, genera 65.000 puestos de empleo directos y 300.000 indirectos. El petróleo es un puesto, o sea, genera un empleo bien pago, registrado, por las características. La mayoría es registrado, la mayoría es bien pago, y es uno de los sectores económicos que más capacidad de empleo indirecto genera. Se calculan 6 puestos de empleo por cada puesto de empleo. Por eso con 65.000 puestos de empleo hay 300.000 puestos de empleo indirectos. Claro. Buenísimo. Toda la cadena del petróleo en la Argentina genera 65.000 puestos de empleo directo y 300.000 indirectos. Son en total, suponete que lo sumamos, 365.000 porque somos divinos y queremos ampliarlo. Bueno, yo qué sé, yo vivo en una Argentina donde 7 millones de trabajadores son de la economía popular. 1,5 millones de personas cobraban un plan. Entonces, yo lo que tengo que pensar, si yo soy desarrollista, mi agenda de desarrollo no es la de la corporación petrolera, mi agenda de desarrollo es la del pueblo argentino. O sea, Perón no pensaba el desarrollo parado desde la Barricol, pensaba el desarrollo parado desde los trabajadores argentinos. Y entonces lo que tenemos que discutir es eso. Después vemos si agujereamos o no el mar. Decidimos si hay zonas de sacrificio. Claro. ¿Alguien hizo el cálculo de cuánta gente vive de la pesca en Mar del Plata? ¿Qué pasa si hay cuánta gente vive del turismo y si hay un derrame y llega a llegar a la costa? Es justo el talud, hay algunas cosas. Entonces yo no digo, no, estoy en contra del petróleo. Ahí sí estoy en contra del petróleo. Pero por todo eso. Bueno, es mi verdad relativa. ¿Es antidesarrollista? No, porque también generamos divisas, pero además resolvemos el déficit. Bueno, está bien, pongámoslo en la balanza. Yo no estoy negado a discutirlo, pero te pongo esto en la balanza, que no aparece. Porque si no, la lógica del desarrollismo dentro de nuestro propio espacio, y fue del gobierno de Alberto, era como hacer mini rigis para todas estas corporaciones del horror, porque el Livent, la China esta de litio, Chevron, bueno, Repsol, todos tienen mini rigis. Cualquier cosa que se descubría, armarle un mini rigi. No le decían rigi, decían no, para el desarrollo firmamos un convenio, Bueno, ¿y qué generaron? ¿Cuál es el empleo que va a generar? Esa es la línea por la cual yo voy a resolver los 7 millones de trabajadores y trabajadoras que se inventan su trabajo todos los días. Porque en la Argentina tenés 7 millones de laburantes de la economía popular, 6,5 millones registrados. 6 deben ser ahora, porque con suerte. Y 3 millones del Estado, y van a ser menos porque Milei sigue echando. Entonces, el esquema que nosotros tenemos que construir de desarrollo, y en esto ustedes saben porque Grabois lo plantea, la Argentina humana, es un esquema donde el proyecto de país está parado sobre los intereses del pueblo argentino, no de las corporaciones extranjeras. Y entonces, en función de esos intereses, yo discuto el petróleo, el litio, yo te discuto todo. Vamos a extraer litio. Bueno, vamos a extraer litio como ahora. Tenemos 2 pozos nada más que salen. Tenemos 35 firmas, de las cuales 20 las debe haber hecho Culfas y Alberto Fernández. Tiki, firmaron todo. 2 nada más que vienen tarda 15 años, ¿no? 2 que vienen explotándose. Bueno, se van por Chile. O sea, están cerca de la cordillera, cruzan a Chile en bolsas de polvo blanco y se van a la mierda. Entonces, ¿eso es un modelo de desarrollo? Si de la cadena del litio lo más barato es el polvo, el sustrato de litio, no tiene otro nombre que no me acuerdo ahora, pero el polvo, el clorhidrato de litio o el carbonato de litio, el polvo litio, y lo más caro de la cadena de litio es el auto con la batería, el auto eléctrico. Claro. Bueno, Estados Unidos, Europa dicen en el 2035 vamos a pasar todos nuestros autos eléctricos porque ya está, se acabó en el 2051, 2035, sube el precio del litio y los nuestros dicen, sí, ya está, vamos a vender litio. Pero pará, sube el precio del litio, pero nosotros hacemos auto también. Claro. Y Brasil también hace autos y no tiene litio. Y podemos negociar.
Y Bolivia no hace ni auto, tiene litio. Bueno, ¿por qué no negociamos? Si el triángulo del litio es nuestro, si Brasil y nosotros tenemos auto, ¿no podemos armar una empresa latinoamericana de hacer autos eléctricos? Y en vez de venderle el litio a 2 mangos, porque ellos te manejan el precio del litio, nosotros desarrollamos la tecnología, si sabemos que el mundo tiene que ir hacia eso igual. No, pero frenó Estados Unidos. No, pero eso es la especulación. El mundo tiene que ir hacia ahí igual, porque si sigue con el esquema del petróleo, no hay más mundo. Claro. Entonces, bueno, estamos sentados en un barril o sea, ¿no? En un tesoro. Claro, literalmente. Bueno, pero además que puede aportar al desarrollo estratégico de tecnología, de ciencia, de industria limpia, ecológica y que genere laburo. Entonces, esa es la discusión que yo no entro en una falsa discusión de si desarrollo sí o desarrollo no. Yo quiero el desarrollo, por supuesto, porque quiero laburo. Lo pienso desde mi gente, como dice mi gente, hacia lo venezolano, mi gente. Lo pensamos desde nuestro pueblo y entonces tenemos que pensar lo mejor para nuestro pueblo. Y lo mejor para nuestro pueblo por ahí no es la firma de ese convenio. Por ahí sí. Por ahí es uno, firmá uno y de ahí sacás los dólares, le vas a poner un poco más de retenciones que lo que le ponemos ahora y de ahí sacás los dólares para comprar la tecnología para que nuestros científicos desarrollen la... No sé, ¿por qué no? Podría ser. Bueno, de esto se trata construir un proyecto desde la soberanía y no desde el extractivismo, ¿no? Bien. Un proyecto de nación en unidad latinoamericana, por supuesto, que nos permita que todo el mundo viva bien. Y la perspectiva ecológica no es una perspectiva así nomás. No es, le sumo algo verde porque queda lindo, o no, cuidalo, no cortes el arbolito, que tampoco, cortes el arbolito, que tampoco, mates no sé qué. Tampoco, pero que es una perspectiva de supervivencia. No hay otra. El límite está al borde del colapso ecológico. El mundo está al borde, al límite del colapso ecológico, ¿no? Bueno, si hay crisis y el colapso ecológico se profundiza, el escenario en el que vamos a vivir es un escenario muy hostil. Y cuando es un escenario muy hostil, es muy hostil para los pobres y para los laburantes, porque si plantar tomate se hace difícil porque hay sequías e inundaciones permanentemente, el tomate va a salir más caro y el problema lo va a tener el que no tiene plata, no el que tiene plata. Si inundarse en todos los barrios populares o en todas las ciudades del mundo va a pasar a ser la norma, el problema lo va a tener el que no se puede mudar y vivir en otro lado. Y así con cada cosa resultado de la crisis climática, digamos, afecta mucho más a los pobres y a los trabajadores que a los ricos. Es como el problema de inseguridad. Los pobres lo sufren, los ricos lo resuelven con plata. Se ponen un policía en la esquina. Bueno, esto es lo mismo. Entonces, en un mundo tan desigual, con tantos pobres, la supervivencia planetaria es algo que nosotros tenemos que evaluar también en su perspectiva social. Y, por ejemplo, recién estábamos hablando de esto de que se lo llevan a otros países, por ejemplo, lo que es el polvo de litio. ¿Cuáles son las diferencias, por ejemplo, de lo que cada país le exige a las empresas para poder, por ejemplo, el tema de las exportaciones y todo? ¿Hay una diferencia entre Chile, Bolivia, Argentina, Brasil? Sí, la diferencia es una vergüenza enorme. Argentina tiene el peor. Tenemos el régimen de inversiones mineras de los 90, la constitución del 92 creo que es, la constitución del 94, la ley de inversiones mineras del 94 o 93, no me acuerdo, pero son todas de por ahí. Uh-huh. Y entonces nosotros, bueno, la minería, el litio es minería, digamos, es extracción de un mineral, entonces está bajo ese régimen. Ahora además tiene el RIGI, además. Entonces vos hasta acá, la provincia le podía poner 3% de regalías, la nación 3% de retenciones, el total es 6%, algunas provincias le ponen medio punto más, en un momento Macri lo subió, después lo volvió a bajar, después Alberto lo subió, como en el mejor momento nosotros le retuvimos 8%, 7% de regalías en total o de retenciones a la exportación minera. La exportación minera es bajo declaración jurada, sí, de la misma empresa que te dice: yo acá tengo 3 toneladas y como son muy buenos nosotros le creemos. Claro, más vale. Por supuesto, además debemos tener muchos inspectores que van hasta el fondo de la montaña a ver cuánto lleva dentro de cada camión, seguramente.
y estamos muy minuciosamente viendo qué es lo que se llevan, pero ese es el esquema. Chile tiene un esquema, por ejemplo, de regalías móviles. Chile tiene nacionalizado los minerales y con participación del ejército desde hace mucho tiempo, desde antes de la dictadura de Pinochet, desde Allende, cuando nacionaliza el cobre. Fue modificándose la legislación, pero tiene una participación del ejército muy importante y lo nacional. Y ellos establecieron que, por ejemplo, cuando el litio superaba los $10.000 la tonelada, las retenciones móviles al litio podían ser hasta del 40%. Es decir, que por cada tonelada de litio en Chile, durante el periodo de Bachelet y Macri, más o menos, o sea, y posterior después fue Alberto y creo que Boric, o Piñera, hasta que vino Boric, en Chile te cobraban el 40% de regalías y en Argentina el 7%. ¿Y saben lo que es peor? ¿Qué país exportaba más? Chile. Sí, Chile. Chile, a pesar de que tenían más regalías, exportaban más mineral. Tienen más capacidades mineras, es verdad, que nosotros, pero lo que da cuenta esto, y yo lo digo por eso, es que es un gran negocio. Que aunque vos le aumentes las regalías hasta el 40% a una minera, invierte igual, saca el litio, se lo lleva y es negocio. Entonces es mentira porque la política de inversión como el RIGI, como la ley de inversiones mineras o la Constitución del 94, todas las flexibilizaciones neoliberales se basan en que la minería es una actividad intensiva de capital, necesita mucho capital para poder generar el pozo y bueno, hacer toda la estructura esa o la infraestructura para extraer el mineral y mucho capital y mucho tiempo y que entonces necesita regímenes especiales para garantizar la estabilidad y que esa inversión se dé porque trae todo ese capital y supuestamente después queda una parte de ese capital acá. Nada, lo que nosotros vemos es que es puro extractivismo, que los incentivos terminan siendo grandes negociados y que cuando inclusive tienen más retenciones en otros países, igual es un negocio. Por lo tanto hay que estar atentos porque en realidad es el saqueo del siglo, ¿no? Literalmente. Tremendo. Un montón y hay mucho más seguramente para seguir conversando. Bueno, y ahí está de extender la invitación a que se lleguen hoy, ¿verdad? Ajá. Para seguir profundizando sobre el tema, todos los interesados, va a ser en el Paraninfo a las 17 horas. Exactamente. Bueno. Y vas a estar acompañado por la vicedecana de la Facultad de Forestales. Exactamente. Bueno. Si tienes alguna pregunta más como para ir cerrando la y bueno, nosotros hemos hablado bastante ya, por ejemplo, de lo que es el ámbito político, de lo que son un poco de las empresas, todo, pero me gustaría preguntarte cuál es el panorama que estás viendo de lo que se dice, por ejemplo, en la calle, de cuál es el discurso común que está circulando, porque hay todavía mucho apoyo al gobierno, pese a que ya nos están metiendo desde muy temprano en garrotes, si se quiere. Sigue teniendo mucha vigencia, por ejemplo, las políticas, las decisiones, y uno por ahí dice, hay gente que está mirando la realidad, está viendo lo concreto o está siguiendo un discurso que se baja de Twitter. ¿Cómo ves vos el panorama discursivo en cuanto al pueblo trabajador, en cuanto a la juventud, en cuanto a la sociedad en general? Yo creo, ya les dije antes que soy optimista, yo creo que Milei no gana nunca más una elección en su vida, se lo merece, no va a ganar nunca más en su vida. Creo que hay como una rosca de las encuestadoras parados en los medios de comunicación. Por supuesto que hay gente que todavía lo sigue bancando porque lo nuestro fue un espanto, digamos, fue no solo un mal gobierno, sino que después vas confirmando con el tiempo y con los pesares el espanto de que significaba, y eso genera un rechazo que todavía sostiene algo ahí, por eso el gobierno lo alimenta y lo tiran en cómodas cuotas, digamos. Claro. Creo yo que es parte de la estrategia, pero yo insisto, este modelo económico es brutal, está destruyendo la capacidad de sobrevivencia de las grandes mayorías en Argentina, te complica la vida en general. Con la educación, o sea, hay una complicación tras la otra, resultado de las medidas que este gobierno está tomando, y eso la gente a veces lo dice, a veces no lo dice, pero cuando va a votar te lo cobra, no tengo duda, y si no, pregúntenle a Alberto, digamos, ¿no? Sí, o a Macri te lo cobra, también. O a Macri también. Claro.
crisis o la frustración que generó Macri, la frustración que generó Alberto, dio como resultado Milei. Yo no tengo dudas de eso. Entonces, a mí lo que me parece es que es momento y es de construir cosas nuevas, de caminar experiencias nuevas, que nos permitan a nosotros poner arriba de la mesa estas cosas que estuvimos charlando. Claro. Las experiencias populares, las experiencias concretas de poder popular, de organización popular, de los distintos sectores de la vida nacional que son enormes, arriba de la mesa para que se discuta desde esa perspectiva, desde la perspectiva del pueblo y no desde la perspectiva de las corporaciones, ya sean mineras o mediáticas o cualquiera de las que sea, o sojeras, ¿no? No hablamos nada de la soja, pero ahí tenemos otro problema grande en términos ecológicos. Tal cual, tal cual. ¿Vos ahorita tenés alguna pregunta más? No. Creo que me voy a llegar hoy a la charla. Quedaba con ganas de seguir profundizando en el tema, la verdad. Así que ojalá ustedes también puedan... Que sea grande la convocatoria para hoy. Bueno, gracias. Sí, ahí estaremos. Y bueno, esperemos que... No sé cuándo te vas. Mañana muy temprano. Mañana muy temprano. Sí, bien. mañana muy temprano. Que te haya gustado la provincia, que puedas seguir viniendo, seguir trayendo, seguir construyendo. Y bueno, eso. Muchísimas gracias por venir. Sí, aquí Gracias para a la ustedes. próxima las puertas del espacio también están abiertas por si quieres volver también. Te vamos a estar esperando. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme. Aguante los medios alternativos y este espacio que está buenísimo. Dale. Felicitaciones. Gracias. Dale, muchas